Jesús, la vid verdadera. Jesús, la planta verdadera. Jesús, la raíz verdadera. Cuando hablamos de Jesús, la vid verdadera, tengo que decirle lo siguiente. Jesús, antes de ascender al cielo, reúne a sus discípulos. Empieza a afirmarles en la palabra. Empieza a decirles: permanezcan en mí. Empieza a decirles: den mucho fruto. Empieza a decirles: yo me tengo que ir. Pero la buena noticia es que no van a estar solos. Vendrá mi espíritu, vendrá el espíritu del cielo, el Espíritu Santo a soplar sobre ustedes. Hace la oración más poderosa en Juan 17. Una oración que hace un verdadero amigo, un verdadero padre, un verdadero hermano. Hace la oración por sus discípulos, donde le dice al Padre: Padre, los que me diste, aquí te los entrego. Me los diste, los he guardado, te los pongo en tu mano. Empieza a bendecirles. Y en la cena empieza a anunciar que Él tiene que irse, Él tiene que morir. Estaba diciéndoles: me voy a entregar por amor a la humanidad, voy a resucitar al tercer día. Pero reúne a sus discípulos para decirles: estoy aquí porque me tengo que ir, pero les dejo mis palabras que son espíritu y vida. En aquel tiempo Jesús reúne a sus discípulos porque Él se va a ir. En este tiempo, hoy, en este día, Dios está reuniendo a su iglesia. ¿Saben por qué? Porque Él va a venir. En aquel tiempo los discípulos se reúnen con el maestro porque Él tiene que irse. En este tiempo la iglesia se reúne y hemos sido congregados de parte de Dios porque Él viene. Porque la Biblia dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13 es lo que establece: Dios produce en mí el querer y el hacer por su buena voluntad. Eso quiere decir que aunque nosotros hayamos dicho: hoy voy a la iglesia, no tenía ganas pero voy a ir, o de repente se sintió motivado por ir, sea cual sea la situación, Dios lo convocó a usted. Porque en su gracia y misericordia produce en usted y en mí querer y hacer. Entonces, por eso digo, en aquel tiempo reúne a sus discípulos y les da las palabras más poderosas, los bendice, los encamina, los afirma: me tengo que ir, pero volveré. Hoy estamos reunidos porque Él viene. Ya Él no se va, Él vendrá por nosotros. Entonces, entendiendo esto, amado hermano y hermana, vamos a ir a la palabra Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Cuando decimos Jesús, la vid verdadera, hablamos de la raíz, de la planta verdadera en la cual tenemos que estar arraigados nosotros en Él para permanecer de acuerdo a su voluntad, según las palabras que Él dejó a sus discípulos y hoy nos está dando a nosotros. Capítulo 15, versículo 1 al 8 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre, ¿quién es? El labrador. Todo pámpano, es decir, todo fruto que no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice la palabra: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿A qué poderoso? Perdón, y este versículo 4, yo quiero que usted sienta lo que estoy sintiendo. El mismo Jesús hablando a tu corazón y a mi corazón. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, sucederá lo mismo. Y el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado ¿dónde? Fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esta enseñanza o esta alegoría, como usted quiera decirle, Jesús se describe como la vid verdadera, como la planta verdadera, y los que han llegado a ser sus discípulos, usted y yo, como los pámpanos al permanecer unidos
En Cristo vamos a dar fruto. Jesús habla de dos categorías de pámpanos, infructuosos y fructíferos. Y esto es interesante, porque cuando Jesús habla de fruto, está hablando de que hemos sido puestos en esta tierra con un propósito. No estamos aquí solamente para calentar una silla. No estamos aquí solamente para congregarnos y nada más. Estamos aquí para producir algo bueno de parte de Dios. Estamos en esta tierra para dejar algo bueno de parte de Dios. Estamos en esta tierra para dejar un legado. Estamos en esta tierra para establecer el reino de Dios, llevando fruto, mucho fruto, al 100%. Déjeme decirle que usted y yo somos ramas fructíferas, no somos infructuosos, porque la palabra que hemos recibido, por esa palabra estamos limpios y estamos llenos. Ahora bien, hermano, qué lindo es saber que Cristo nos ha perdonado, ¿sí o no? Qué lindo es saber que Él nos ha limpiado. Qué hermoso es saber que Él nos ha abrazado. Qué hermoso es saber que Él ya no nos condena, sino que ha limpiado el pecado y ha hecho de nosotros, ¿qué? Su morada. Qué hermoso es saber que Él nos perdonó, nos limpió, nos elevó a su misma altura. Pero viene una segunda parte. Él es el Salvador, pero también Él es el Señor. La segunda parte es la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de producir fruto al 100%. Y no solamente producir, sino permanecer para producir más. Jesús, repito, habla de dos categorías: infructuosos y fructíferos. En la vida cristiana, para ser fructíferos, no se trata solo de llegar, sino de permanecer. Diga conmigo, permanecer. Hacemos énfasis en esto porque mucha gente solo: soy cristiano, voy a la iglesia y ahí se encerró todo. El venir a la iglesia es parte del culto racional. Es algo que toda persona debería hacer. Cuando salimos de la iglesia es cuando comienza el desafío de producir fruto. Cuando hablamos de producir, hablamos de ser fructíferos. Cuando hablamos de producir, hablamos de una actividad constante espiritual donde nos sometemos a Dios y entendemos lo que la Biblia dice. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo vamos a chinear, le vamos a sobar la cabecita. Hermano, siga adelante. No. Aquí es sí o no. Aquí no es jugar de cristiano. Aquí es ser un cristiano verdadero. El Señor dice: te llamé, te elegí, te santifiqué, te perdoné y te abracé. Oh, gloria a Dios por eso, amén. La segunda parte es: después de esto te he llamado para que lleves fruto y tu fruto permanezca. En pocas palabras, iglesia, permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene ¿qué? Nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. Voy a repetir esto. Permanecer en Cristo significa que su palabra llene nuestra mente, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. En otras palabras, nuestra relación con Cristo está íntimamente conectada a lo que hacemos con nuestras Biblias. Mientras más leemos su palabra, más fruto tendremos. Mientras más estemos arraigados en Él, vamos a permanecer. No es llegar, sino permanecer. Usted que labora en su empresa probablemente tengan la disciplina de estarlo evaluando a usted cada cierto tiempo. Esa evaluación significa qué tanto usted ha producido, qué tanto usted ha avanzado y qué tanto usted ha sido diligente en la labor en que se le ha encomendado. Qué tanto han logrado los objetivos en la empresa y a nivel de equipo. Y sucede que cuando usted lo llaman a esta reunión, que es una evaluación, empiezan a decirle: ¿cómo está en esta área del 1 al 10? Y usted empieza a evaluarse usted mismo, pero luego tiene que su jefe evaluarlo y ver realmente los logros alcanzados. Esta evaluación sencillamente es para en alguna manera ser promovido a un puesto mayor, en alguna manera aspirar a un salario mejor, en alguna manera ser promovido en cualquier momento que salga algo, o bien ser destacado y poder permanecer en ese trabajo. De lo contrario, lo van a llamar no necesariamente para evaluarlo, sino para despedirlo, para acortarlo.
Si en el ámbito natural sucede eso y usted y yo nos esforzamos por estudiar, trabajar y dar lo mejor de sí, cuánto nomás en la vida cristiana tenemos que ser diligentes en aquello que Dios nos ha dado, porque Cristo dice: los he puesto en esta tierra con un propósito. ¿Venir cada domingo a la iglesia? Bueno, eso es parte. Pero hermano, no solo es venir, sino permanecer dando fruto. ¿Y qué es fruto? Fruto de justicia, fruto de obediencia, fruto de santidad, fruto de lealtad, constancia espiritual, hermano. Pero si usted y yo nos volvemos religiosos, vengo un domingo y vengo cada 15 días, o vengo cuando puedo, o vengo cuando quiero, eso es religiosidad. Creo yo que el fruto, cuando permanece, usted mismo se siente obligado a producir más. Amén, mis hermanos. Cuando estamos en la palabra, hermano, hay una poda constante. Cuando hablamos de poda, la gente que le gusta trabajar con plantas o que sabe de plantas, saben que la poda es estar cortando las ramas que no están buenas para que la planta crezca sana, crezca fuerte. En el ámbito de la horticultura, esa es la gente que se dedica pues a trabajar con plantas. Se dice que la capacidad de la vid para producir aumenta cada año. Es decir, esa planta trepadora va creciendo, y leí que en algunos casos llegan a medir hasta 30 metros. Vea qué interesante. Aumenta cada año, pero si no se poda, si no se corta, si no se cuida, la planta se debilita y disminuye la cosecha. Me llama la atención porque puede crecer y en apariencia se ve buena. Pero el que sabe de plantas se tiene que podar para que no se debilite. Entonces quiere decir que no necesariamente porque alguien se vea bien por fuera, está bien por dentro. Usted me dice: pastor, ¿por qué dice eso? Sencillo, porque mucha gente mide a una persona o mide a una iglesia por lo que ve. Pero uno no tiene que medir a la iglesia ni a un creyente por lo que ve, sino por lo que es. Y eso que es se llama fruto. Si nosotros tenemos fruto, entonces vamos a dar evidencia del carácter de Cristo. Y cuando hablamos de carácter, hablamos, 1, de permanecer, y 2, de ser constante. Entonces quiere decir que cuando alguien no está dando fruto, no permanece. Hoy dice sí, mañana dice no. Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Decía yo en el culto anterior que hay personas un poco emocionales, y digo emocionales porque no están fundamentadas realmente en Cristo. Mi fe tiene que estar anclada en Cristo, no en lo emocional o lo superficial. Entonces encontramos a gente que cuando uno les pregunta: ¿cómo está usted?, le dicen: oh hermano, yo estoy en la gloria de Dios, estoy bendecido, estoy prosperado. Y qué lindo, está bien eso, me alegra y está bueno. Pero a los 8 días usted le pregunta: ¿cómo está, hermano? Ay, hermano, aquí coyol cobrado, coyol comido. Al domingo siguiente: hermano, aleluya, me encuentro bien en la gloria, siento que ando en los aires. Y al domingo siguiente: hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, aquí el diablo me tiene garroteado. Y el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Y cuando alguien es inconstante? Sencillamente cuando la palabra no ha penetrado en él, o cuando no le ha permitido a Dios: Señor, examíname, límpiame, purifícame, quebrántame y quita de mí toda maleza espiritual para poder crecer sano, vigoroso, fuerte, produciendo algo bueno. No hay nada más hermoso que llegar a un trabajo y preguntar por alguien: ¿y fulano de tal? Ah, sí, ya le vamos a llamar a fulana o fulano. Qué bendición de persona, qué buen trabajador, ¿verdad? Y no hay nada más triste que llegar y preguntar por alguien: ¿qué anda buscando aquí? Ah, sí, ya se lo llamo. No hay una buena reputación, no hay una buena recomendación. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando alguien sencillamente está injertado en la vid, está produciendo algo bueno. Y creo yo que la iglesia ha sido puesta en la tierra porque la Biblia dice: con un propósito eterno. A ver, Juan 10:10, ¿qué dice? El ladrón, el enemigo, Satanás, el enemigo de su alma y mi alma, ¿ha venido para qué? Hurtar, destruir y matar. Eso significa que va a querer robarte la semilla. Eso significa que va a querer robarte la identidad. Eso significa que va a querer robarte todo lo bueno de Dios y plantar otra semilla que el Padre no ha plantado. Semillas de maldad, de iniquidad.
Pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso significa mucho fruto. Cuando usted le digan Juan 10:10, tenemos vida y vida en abundancia, es decir, estamos en Cristo, pura vida. Al tico se le conoce como el pura vida, pero realmente cuando leo Juan 10:10 estoy más que pura vida. Una vida en abundancia, y eso significa mucho fruto, y no solo mucho, sino que permanezca. Entonces, amado hermano y hermana, cuando vamos a la palabra nos encontramos que hay una poda constante, es decir, que Dios está renovando nuestra vida, está quitando lo que no es de Él, y no necesariamente porque venimos a la iglesia estamos sanos, porque no es por lo que vemos, es por lo que somos. A ver, hay gente, lo he dicho siempre, que mire a una iglesia por el tamaño de la iglesia. Oh, qué iglesia más grande. Y qué bueno, no tengo nada en contra de las iglesias grandes. Y si en algún momento somos una iglesia grande, gloria a Dios. Me refiero grande en número, porque grande en espiritualidad somos. Pero la gente dice, oh hermano, qué iglesia más grande en número. Una iglesia poderosa. Una iglesia no se mide por la cantidad de personas. Oh hermano, qué grupazo aquella iglesia. Oh, una iglesia no se mide por el grupo de alabanza. Una iglesia no se mide por la fachada. Una iglesia se mide cuando usted habla con los jóvenes de esa iglesia, con los niños de esa iglesia, con los adultos, matrimonios, familias, en su forma de hablar, de conducirse y de producir. Una iglesia se mide por el carácter que está produciendo en su vida. Cuando hablo de carácter es firmeza. No importa las circunstancias, me mantengo firme. Dice, separados de mí nada podéis hacer. Y mucha gente, hermano, que crea su propio evangelio. Y Cristo dijo, no, separados de mí nada pueden hacer. Y con esto tengo que decirle que mucha gente a veces comete el error de echarle la culpa a Dios. Y Dios, ¿por qué me tienes así? Y déjeme decirle que Dios no tiene a nadie así. Déjeme decirle que uno es responsable de su vida, uno es responsable de su fruto. En Cristo, no fuera de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y le voy a decir algo importante. Usted puede moverse todo lo que quiera en este mundo. Hablo a los creyentes, hablo a los hijos de Dios, a los que aman su palabra. Usted puede moverse en este mundo, hacer planes, hacer y deshacer. Pero si no está cimentado en la palabra, lo que está haciendo no va a permanecer. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo hacer planes, esto y lo otro, pero si lo que digo no está injertado o sometido a Cristo, no va a producir nada. La iglesia está en una poda constante. Y de repente algunos nos ha tenido que podar un poquito más. Ay, qué fea quedó la planta, toda pelona. No está pelona, el labrador sabe lo que quitó para que crezca más sana y vigorosa. ¿Se da cuenta que la vid puede crecer hasta 30 metros? Y cualquiera dice, oh, qué planta más fructífera, más grande. Y el labrador dice, o el que cuida las plantas, no, hay que podarla. De lo contrario se va a debilitar. Entonces quiere decir, hermano, que no es la fachada, es lo de adentro. Repito, usted y yo no nos medimos por lo de afuera, sino por lo de adentro. ¿Y qué es lo de adentro? Cristo. ¿Y cómo tengo a Cristo? Comiendo la palabra. Usted y yo somos lo que comemos. Hablando en sentido figurado, hablando espiritualmente. Si comemos chatarra espiritual, vamos a tener mucha grasa mala espiritual. Pero si comemos buena comida espiritual, ¿qué va a pasar? Vamos a ser fuertes, vigorosos y nuestro cuerpo estará bien ejercitado. Habrá fibra espiritual, si quiere verlo de esa manera. ¿Ah? Usted y yo somos lo que comemos. Yo sé que algunos de ustedes se cuidan bastante, ¿verdad? Ay, yo como esto, yo no como lo otro, para no aumentar peso, no aumentar calorías. Me parece excelente, hay que cuidar el cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Pero más que eso hay que cuidar nuestra vida espiritual. Escuché una frase muy interesante hace algún tiempo y alguien nos decía lo siguiente. Nos decían, ¿ustedes se bañaron hoy? Y yo, claro, yo me bañé hoy. A ver, les hago la pregunta a ustedes, ¿cuántos se bañaron?
Bueno, algunos no levantaron la mano, pero no importa. Bueno, yo esperaría que todos se bañaron hoy. Pero la segunda pregunta es, ¿cuántos se bañaron por dentro? Ah, por dentro. Está interesante la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo bañarse por dentro? Significa que usted y yo aseamos nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu tiene que alimentarse todos los días con la palabra. Y esa palabra nos limpia. Jesús dijo, ustedes ya están limpios con la palabra que les he hablado. Entonces Jesús reunió a sus discípulos y los estaba limpiando, los estaba empoderando, los estaba firmando con su palabra, porque Él se iba a ir. Hoy Dios a ti y a mí nos ha convocado porque no se va a ir, sino porque va a venir. Yo pensé que iba a decir amén. Y no solo va a venir, sino que viene por usted y por mí. Solo los de este lado se van a ir. Viene por usted y por mí. Y me gusta. Nos vamos para el cielo. Cristo viene por usted y por mí. Así me gusta, hermano, así me gusta, porque usted tiene que creer lo que está predicando. Porque a veces uno le pregunta a la gente, hermano, ¿y si Cristo viene? Ay no, todavía que no venga, no estoy preparado. Entonces prepárese. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Está dando fruto o no está dando fruto? ¿Ah? A ver, iglesia, parte del carácter del creyente es permanecer y permanecer bien. Digo esto porque mucha gente solo se limita a hacer lo que tiene que hacer, cuando realmente tiene que correr la milla extra. Al igual que toda planta fructífera, la vida tiene un tronco, ramas o retoños, hojas, flores y frutos. Y escucha esto, hermano, una de las partes más importantes de una planta, ¿sabe cuáles son? Las ramas. Sin ellas la planta no puede producir frutos. Las ramas son la misma naturaleza que la planta. Quiero que escuche bien esto. Las ramas son la misma naturaleza que la planta. Y tiene una sola vida y un espíritu con ella. De aquí surgen 3 lecciones importantes. Una de total consagración. Así como las ramas viven solo para producir frutos, así nosotros debemos vivir para producir frutos. 2, una de absoluta dependencia. Así como las ramas dependen para su subsistencia del alimento que la vid les suministra, así debemos ser nosotros, dependientes de Cristo. Número 3, una confianza absoluta, comparable a nuestra fe. Así como las ramas se someten y dependen de la vid para poder recibir, incluso la salud, así debemos someternos y depender para poder recibir. Nosotros podemos estas cosas a través de ¿quién? De Jesucristo. Vayamos a Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16. Estamos en el capítulo 15, pero vamos al versículo 16. Este versículo es sumamente importante, como todos, pero este es determinante. Dice Jesús: no me elegisteis vosotros a mí. Wow, qué tremendo. Sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, y todo lo que pidan en mi nombre al Padre les será hecho. A ver, ¿quién buscó a quién? ¿Ah? ¿Alguien puede entender esta palabra? Él me buscó a mí, no esperó que yo me acercara. Eso se llama misericordia. Él me buscó. Por eso el Salmo 40 es poderoso, donde dice: se inclinó a mí. Eso se llama misericordia. Se inclinó. Gozo me levantó y puso en mí un cántico nuevo. No lo busqué yo, Él me buscó. Por eso Filipenses 2:13 dice: Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted está aquí por gracia de Dios y favor de Dios. Yo estoy aquí delante de ustedes no porque sea la gran cosa, el carga, el fuerte. No, estoy aquí por la gracia de Dios. Estoy aquí por el favor de Dios. Estoy aquí por la misericordia de Dios, porque Él me buscó. Él me buscó. Él me buscó. Y eso se llama misericordia.
Qué poderoso eso. Ahora, hermano, qué lindo es saber que Dios nos buscó, nos abrazó y nos perdonó. ¿Sí o sí? ¿Está de acuerdo conmigo? La segunda parte que sigue en ese versículo los he puesto ¿para qué? Para que den fruto. Y mucha gente solamente se queda, ay, Cristo me amó y me perdonó. Y dice, Cristo, está bien, te amé y te perdoné, pero mire, vamos rápido, empieza a producir. Si usted es mi hijo, tiene que hacer un pámpano que esté dando fruto. Si usted es la iglesia, tiene que producir. Si usted es un hijo de Dios, tiene que producir. No puede estancarse espiritualmente hablando. Y déjeme decirle que lo que usted es en el espíritu se hace, hay un efecto en el mundo natural. Pero para mucha gente eso es al revés. No, yo primero me preparo. Yo primero hago todas las cosas en este mundo y después me consagro. No, así no funciona. Hermanos, ustedes han escuchado a veces gente que dice que yo voy a la iglesia hasta que esté bien. Yo voy a la iglesia hasta que esté bien portado. Nunca va a pasar eso. Venga a la iglesia aunque ande mal portado y Cristo en usted va a producir algo diferente. ¿Por qué? Porque está en el lugar correcto, está en la vid, está en la planta. Dice la Biblia, si la raíz es santa, en el libro de Romanos, las primicias o las ramas, ¿cómo van a ser? Entonces, si usted está cerca de la raíz, usted va a producir buenos frutos. Y la Biblia dice enfáticamente, los he llamado, los busqué, los elegí, los santifiqué, pero ahora es hora de trabajar. Den fruto porque la iglesia está puesta en la tierra para producir el fruto del reino, el fruto del cielo. ¿Y sabe qué es el fruto? Justicia, santidad, lealtad, obediencia, dar evidencia de lo que usted tiene adentro. No es tanto lo que usted y yo hagamos, es lo que seamos, porque todo depende de ahí. Lo que soy va a determinar lo que voy a hacer. Lo que soy determina lo que hago. ¿Me está escuchando? Lo que soy determina lo que hago. Pero muchos lo hacen al revés. Lo que hago determina lo que soy. No. Lo que soy y quién soy en Cristo, no fuera de Cristo, determina todo lo que hago. El enemigo está interesado en destruir todo lo que tenga que ver con fruto de Dios. ¿Me está escuchando? Si usted está dando fruto, no se asuste cuando el enemigo lo venga a golpear. Hermano, cuando el cristiano está dando frutos, va a llevarse golpes. ¿Sabe por qué? Porque está dando fruto. A ver, ¿cuántos han visto a alguien tirándole piedras para bajar un fruto a un árbol seco? ¿Cuántos lo han visto? ¿Verdad que no? Voy a bajar un fruto a un árbol seco. Usted le va a tirar al árbol que da fruto. Y ahí vemos a aquellos hermanos, vea, que les gusta hacer esos raids larguísimos, Guanacaste, Punta Arenas, y que se detienen por una finca y con un palo empiezan a bajar los aguacates de Don Pedro. No se puede hacer eso, pero ahí están bajando los aguacates de Don Pedro y las manzanas y los mangos y todo el asunto. Hasta que viene el perro y salen corriendo, ¿verdad? Entonces al árbol que da fruto le tiran piedras. ¿De acuerdo? El enemigo, todo lo que tenga que ver con fruto de Dios, va a querer quebrantarlo. ¿Por qué? Sencillamente porque se opone a todo lo que es de Dios. Se opone a todo lo que es bueno. Porque a eso ha venido. ¿A qué? A hurtar, destruir y matar. ¿Y a qué vino mi Señor? A dar vida y vida en abundancia. Pero necesita ¿qué? Pámpanos sanos. Gente que esté dispuesta a ser podada. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle al Señor? Córtame todo, si me tengo que quedar sin nada, corta todo. Para crecer como Él quiere que yo crezca. No a mi manera, sino a la manera de Dios. Yo quiero que abra sus oídos espirituales lo que voy a decir. Si el enemigo está interesado en destruir todo lo que tenga que ver con el fruto de Dios, querrá plantar otra semilla que no es la que el Padre plantó, ¿sí o no? Y escuche esto, hay personas que creen que la Biblia no es suficiente. Un cantante de esos que el mundo aclama mucho, que cuando sale bailando todas se derriten. ¿Sabe qué dijo este señor? Un cantante ahí secular. Que la Biblia no era absoluta, que no había que basarse solamente en la Biblia para creer las cosas.
Cuando un hijo de Dios escucha esto, se dará cuenta que sencillamente este hombre le está diciendo: la Biblia no es suficiente, la Biblia no me convence, necesito algo más. El creyente, para nosotros la Biblia es absoluta, no es obsoleta. Muchos dicen: no, la Biblia es un libro ahí obsoleto. Obsoleto está el diablo, imitador y mentiroso. Y lo que dije una vez, de usted y de mí depende si la Biblia es obsoleta o absoluta. Porque cuando un creyente no da fruto, entonces lo vuelven a ver y dicen: no, la Biblia es obsoleta. Pero cuando un creyente da fruto de justicia, de poder, de santidad, entonces te ven a ti y dicen: sí, la Biblia es absoluta. Porque hay un fruto de justicia. Y escuche esto, mire, mucha gente cree que la Biblia no es suficiente. Y creer que la Biblia no es suficiente es ofender a Dios, porque por esa palabra somos limpios. Pero ¿sabe qué dice mucha gente? La Biblia no es suficiente. Y mucha gente dice: necesitamos una erudición moderna. Cuando hablamos de erudición, el erudito es alguien preparado en cierta rama. Puede ser un erudito bíblico, puede ser un erudito en ciencias, en artes, en otras áreas que saben mucho. Entonces mucha gente dice: necesitamos una erudición moderna, necesitamos modernizar la Biblia. Oiga esto, necesitamos cambiarle cosas a la Biblia. ¿Y qué dice la palabra? Hay de aquel que quito y le ponga. Y mucha gente: necesitamos algo más que la Biblia, dicen muchos. Y esa es una semilla de Satanás, una semilla de iniquidad. Y dicen: necesitamos una persona instruida en distintas ciencias, artes o disciplinas. Necesitamos ciencia, filosofía o algo nuevo con el fin de alcanzar la madurez en Cristo. Y esto es un error, porque a veces desde los púlpitos se maneja filosofía. Y saben, hay mucho cristiano, mucho predicador que hoy en día está negando lo que un día predicó. ¿Por qué? Porque su mente se llenó de filosofía, hasta llegar al punto, hermano, de que enfatizan que en la Biblia no habla de ciertas cosas cuando sí habla de las cosas. Cuando dicen que la Biblia es obsoleta, cuando dicen que la Biblia es un libro más. Sencillamente gente que se llenó de filosofía y fueron cegados. Creo yo que la iglesia se aprende a vivir en el espíritu de la palabra. Dice la Biblia: mis palabras son espíritu, son vida. Y cuando leemos la Biblia, es la boca de Dios abierta para darte a ti revelación, instrucción, dirección y empoderamiento de lo que tienes que hacer, de lo que tienes que decir y hacia dónde tienes que ir. Pero mucha gente, al ser separados de la vid, sencillamente se llenan de razonamiento, de filosofía, y empiezan a predicar un evangelio que no está en la Biblia. Y eso se llama una raíz o una semilla, perdón, que mi padre no plantó. Y la semilla que el padre no plantó la va a arrancar. ¿Por qué? Porque no va a producir fruto. El fruto solamente es cuando estamos en Cristo, no cuando estamos en la filosofía. Es en Cristo, en Cristo. Y hermano, le voy a decir algo. Yo sé que mucha gente ve el mensaje en Facebook y a veces puede mandar mensajes en contra a través de lo que uno pueda decir, porque tal vez a veces yo digo: la Biblia no se razona, se cree. Y una vez me mandaron a decir algo, pero yo déjeme decirle, es que sencillamente yo no cuestiono lo que la Biblia, yo lo creo. Pero vamos a luchar, hermano, contra filosofías, contra corrientes, donde la gente va a decir: no, yo no creo en la Biblia. Bueno, allá usted si no cree. Pues yo prefiero creer en un libro que me habla solo de bien. Pues yo prefiero creer en alguien que murió por mí. Y no prefiero creer en una teoría evolucionista que no hizo nada por mí. Entonces es más fácil creer en alguien que murió por mí. Al final de cuentas, a mí no me han lavado el cerebro, sino que alguien me convenció internamente. ¿Sabe quién fue? La persona más importante, el Espíritu Santo. Ningún hombre cambia un hombre, solamente el Espíritu Santo. Y digo esto con autoridad porque mucha gente defiende su filosofía, mucha gente defiende los libros que está leyendo, mucha gente defiende las palabras de los grandes pensadores, mucha gente defiende sus ideologías. Pues yo me levanto a defender lo que dice la Biblia, porque el mensaje más poderoso de la Biblia está en Juan 3:16. El mensaje más contundente a lo largo de la historia en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Mensaje poderoso.
Y ese es el mensaje que predico, el mensaje de la cruz. No te vengo a hablar aquí de filosofía, te vengo a hablar de Jesús, el mensaje real, el que te amó y te sigue amando, pero el que te dice también es tiempo de ser podados y empezar a dar fruto. A los Gálatas les pasó esto. Gálatas 5:7, leamos de acá a la pantalla. Los Gálatas fueron seducidos por otras corrientes, otras enseñanzas. Y Gálatas 5:7, sencillamente el apóstol Pablo, predicando a las iglesias de Galacia, le dijo en un momento: vosotros estaban corriendo bien. Oye, ¿qué fue lo que pasó aquí? Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad? Ustedes lo estaban haciendo bien. Y los Gálatas fueron seducidos a otras corrientes, a otras filosofías o otras palabras de hombres, y se desviaron de la verdad. Comenzaron en el espíritu, terminaron en la carne. ¿Quién les estorbó? Ustedes estaban corriendo bien, Gálatas. Y Pablo se empieza a exhortarles y decirles: vuelvan a la senda correcta, examinen su vida. Solamente hay un camino, solamente hay una vida, solamente hay una verdad, está en Cristo Jesús. Y es por eso que muchos se extravían de la verdad o crean su propio evangelio, negando lo que un día predicaron. Cerremos con Mateo 21:43. Vamos a cerrar con Mateo capítulo 21, versículo 43. Jesús enseñándonos a través de parábolas. Mateo 21:43. ¿Lo tenemos? Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de ¿quién? A ver, vamos a ver otra vez. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado ¿de quién? De vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Sencillamente es gente que no produce frutos de justicia, a santidad y sometimiento a Dios, serán arrancados y serán echados fuera. Y el reino de Dios es para la gente que produzca, no, dígalo más fuerte, que produzca ¿qué? Frutos de justicia. ¿Qué pasa con un árbol que se seca? Usted tiene que cortarlo, porque si no lo corta empieza a dañar la tierra. O si tiene un árbol enfermo y otro sano, y ya no, sí tiene que cortarlo porque puede enfermar al otro. ¿Qué hace mucha gente con los árboles que están enfermos? Empiezan a quitarle la madera, lo malo. El resumen de esto es: todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Si usted y yo como hijos de Dios no producimos fruto, usted no piense que Dios va a estar esperando todo el tiempo que usted quiera, volverse a Dios. No. Sencillamente no quiere dar fruto, la palabra está dada. Es más, la Biblia dice: el hacha está puesta. Todo pámpano que no lleva fruto, ¿cómo dice? Y todavía en las iglesias encontramos a gente jalando gente. ¿Cómo así? Creyentes de 20, 10 años, 15 años, que hay que estarle dando lechita espiritual. Siga adelante, siga adelante, siga adelante. Y el mismo cabezón o cabezona. Por eso Pablo decía, ¿verdad?, a la iglesia: por ustedes tengo dolores de parto. Porque Pablo oraba con dolores de parto. Y hermano, a veces hay que tener dolores de parto, ¿verdad?, por algunos que son cabezones, perdón. Y como dije alguna vez, escuche esto: algunos hay que tenerlos por cesárea porque son muy cabezones. Dolores de parto, ¿verdad? Un creyente, una iglesia se da a conocer por el fruto. El mensaje de Cristo para ti y para mí es: produzcamos fruto de justicia, fruto de santidad, lealtad, obediencia, en honor a Jesús, la vid verdadera, porque separado de Él nada podemos hacer. Así que levante su mano conmigo y diga: quiero ser un fruto de justicia, quiero ser un fruto de obediencia, quiero ser un fruto de santidad, quiero ser un fruto de lealtad. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a permanecer en tu palabra, en tus caminos, en tus estatutos, para poder producir fruto al 100% y afectar nuestro entorno positivamente. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia y oro para que nos des
carácter y poder permanecer en tu palabra, dando fruto al 100% en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele gloria a Dios y dígale.